Intervención, invasión, bluff, operación quirúrgica, presión. ¿A qué se enfrenta Venezuela actualmente? El Mar Caribe se ha convertido en un polvorín donde la geopolítica juega un rol fundamental. La administración de Nicolás Maduro, bajo la presión de Estados Unidos, también enfrenta un despliegue militar sin precedentes. De eso vamos a conversar el día de hoy en este su programa Sin Censura Cara a Cara, ya que hay muchas fichas que se están moviendo en esta partida de ajedrez geopolítica y es importante que usted conozca qué es lo que realmente pudiera pasar con nuestro país y con el chavismo. Mi invitado es Henderson Sequera, politólogo. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Milder, por la invitación. No, a ti. Muy agradecida. ¿Cuáles son los escenarios que se pueden desprender de la estrategia de la administración de Donald Trump, donde figura el secretario de Estado Marco Rubio, un férreo enemigo del chavismo? Desde el oficialismo en Venezuela, mucho se dice que esto es una bomba de humo, pero también hay muchas cosas, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, es un tema bastante sensible de abordar y las estrategias al final del día no se revelan, pero sí hay movimientos que dejan entrever que esto es distinto a lo que hemos visto o por lo menos en la primera administración de Donald Trump. Sí, Milder, yo creo que lo primero que habría que mencionar allí y señalar es que voceros del chavismo, como Diosdado Cabello, voceros tan poderosos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, empezaron llamando a todo este despliegue de buques en el Caribe como humo. Decían que era un invento de los periodistas, analistas de la oposición, que decían que era un invento de la diáspora. Su programa Diosdado Cabello terminó diciendo que, bueno, que estaban en alerta, que no subestimaban este despliegue. Entonces uno señala simplemente la contradicción de que primero era humo. Ahora sí parece que se están tomando todo este despliegue en serio, incluso con llamados a la ONU para que intervenga y medie un poco entre los países, ¿no? Ahora sí Eso, existe la ONU para ellos. sí, exacto. O sea, entonces uno se pregunta, ¿van a llamar a la ONU para mediar sobre qué? Sobre humo. Porque eso es lo que habían dicho los voceros inicialmente, ¿no? Entonces parece que para el chavismo, para el régimen de Nicolás Maduro, esto sí no es humo y ya se lo están empezando a tomar en serio. Pero a ver, ¿por qué se lo están tomando en serio? Porque estamos en presencia, sin lugar a dudas, del mayor despliegue militar de los Estados Unidos desde la época de la invasión a Panamá. Ahora bien, muchas personas se han preguntado, si este es el mayor despliegue desde la invasión a Panamá, ¿eso quiere decir que va a haber una invasión en Venezuela? Yo lo descartaría y creo que, digamos, dando pie a tu pregunta, este actual despliegue plantea, en Mildred, cuatro escenarios y lo podemos ir desarrollando poco a poco cada uno, ¿no? Pero en esencia, hoy estamos en el escenario de, el primero sería la ocupación militar, el segundo es que esto sea simplemente un bluff de la administración estadounidense, el tercero es que se produzcan ataques puntuales, una operación quirúrgica, o el cuatro, el escenario que yo llamo la paz a través de la fuerza, que simplemente sería como mostrar fuerza para presionar a Nicolás Maduro y a su coalición para que lleguen a algún tipo de negociación. Esos son los cuatro escenarios que están planteados hoy día. ¿Cuál es el que crees tú que pueda ser más certero? Sí. Una extracción, una operación Guacamaya parte 2, por ejemplo. Yo creo que por ahí van los tiros, porque a ver, para empezar a entender este tema y la complejidad de lo que tiene, hay que descartar los extremos, Mildred. Por ejemplo, aquellos que plantean que esto es un bluff de la administración americana, que simplemente están mostrando todo este despliegue en el Caribe para, digamos, ganar algunos titulares de prensa o desviar la atención, se equivocan por dos razones fundamentales. Primero, el despliegue es muy caro. Le cuesta alrededor de 500 millones de dólares a los contribuyentes americanos diariamente. O sea, es un despliegue con una gran capacidad militar operacional. Entonces, lo primero es que desde el punto de vista financiero no van a hacer todo este costo si no aspiran a lograr un objetivo un poco más ambicioso. Y lo segundo, quizá más importante, es el costo político. Ni el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se percibe a sí mismo como un ganador y que le habla a su base en esos términos, ni el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que también es asesor de seguridad nacional, ninguno de los dos se va a arriesgar a semejante despliegue si no persiguieran nada a cambio. O sea, en este sentido, lo primero que descartamos es el escenario del bluff. El segundo escenario que hay que descartar, Mildred, es el de la ocupación militar. No va a haber, y esto hay que decirlo con muchísima responsabilidad, no va a haber una ocupación militar de Estados Unidos en Venezuela. Cuando hablo de ocupación militar, ¿a qué me refiero? Bueno, esa fantasía que tienen algunos de que haya soldados en La Guaira, en el Zulia, en Puerto Ayacucho, soldados ocupan, son marines americanos ocupando todo el país, eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir por un tema de números, básicamente.
los Estados Unidos, con la actual capacidad militar que está desplegada en el sur del Caribe, serían aproximadamente como 4.000, 5.000 marines. Para la invasión de Panamá necesitaron casi 30.000 soldados y ya 12.000 soldados estaban en Panamá cuidando el canal. Y hay que recordar que Panamá tiene 75.000 kilómetros cuadrados de territorio. Para ocupar militarmente Venezuela se necesitarían aproximadamente entre 200.000 y 250.000 soldados, porque tendrías que ocupar un país de 915.000 kilómetros cuadrados de territorio, con nexos con la FARC, con nexos con el ELN, con nexos con los grupos Clan del terroristas como Golfo. Hezbollah. ¿Cómo? El clan del Golfo. Sin duda, o sea, con nexos con el narcotráfico y sobre todo un país donde no hay un solo soldado norteamericano. Entonces, eh, en este sentido, si con las actuales, ojo, esto puede cambiar, pudiesen aumentar el despliegue militar y estaríamos hablando de otro escenario, pero en la actualidad el escenario de la ocupación militar yo creo que también habría que descartarlo. Entonces, ¿cuáles nos quedan? Nos quedan solamente dos escenarios, Milder. Uno, se pueden producir capturas o ataques quirúrgicos desde el Mar Caribe hacia la coalición chavista, hacia civiles o militares. Para eso, y en la actualidad, Estados Unidos tiene capacidades militares. Yo creo que la gran duda, tú hablabas inicialmente muy acertadamente de la Operación Guacamaya parte 2. La Operación Guacamaya hubiese sido imposible sin cooperación de los cuerpos de seguridad del chavismo, de la policía política en Venezuela. O sea, la operación Guacamayo hubiese sido imposible sin cooperación de altos mandos militares, de los cevines que custodiaban esa embajada, de los, ¿sabes? De los guardias que custodiaban La algunas policía, sí. alcabalas, etcétera. O sea, eso hubiese sido imposible sin cooperación interna. Mi duda en este momento es si los Estados Unidos han tendido esos puentes con la Fuerza Armada o han tendido esos puentes con los cuerpos de seguridad internamente para realizar alguna de esas capturas. Esa sería mi duda en cuanto a ese escenario. Entonces, ¿qué escenario nos quedaría? Yo creo que toda esta gran despliegue militar de los Estados Unidos se enmarca. No hay que perder de vista que siempre que el juego es mucho más grande, Mildred. Y recientemente Donald Trump tuvo una reunión con Vladimir Putin en Alaska y creo que este despliegue militar lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos para reafirmar que América es de los americanos, que esta es su zona de influencia, que este es su eje y que el tema Venezuela puede entrar en esa negociación y que si bien de repente no está dispuesto a hacer una operación militar a gran escala o a comprometerse a largo plazo militarmente, es suficiente esta demostración de fuerza para enviarle un mensaje muy claro a la coalición chavista. Su tiempo en el poder se acabó, su sostenibilidad en el poder no va a ser, valga la redundancia, sostenible en el tiempo y llegó la hora de negociar una transición ordenada y pacífica hacia la democracia. Hablemos de crimen organizado. El cártel de los soles. Hay quienes dicen que eso es mentira, que no existe. Y no hablo del gobierno, de la administración de Nicolás Maduro. Ellos siempre van a negar absolutamente todo. Me refiero a todos los puntos de vista que hay sobre este escenario. Hay quienes dicen que no hemos visto realmente una prueba fehaciente que diga, bueno, mira, aquí está una prueba, eso no ha salido hasta a la luz pública hasta este momento, por lo menos yo no la he detectado, en donde diga, aquí hay una prueba de que el cártel de los soles existe. Eso por un lado. Pero tomarse del narcotráfico me parece un buen punto porque evidentemente hay mucha contaminación en todo el mundo con lo que tiene que ver con las sustancias estupefacientes. Y Venezuela no es un productor de coca, por ejemplo, pero sí ha servido como puente porque ingresa droga al país. Hoy, a cada rato ahora dicen decomisamos, ahora sale droga por todos lados decomisada y eso viene a raíz de lo que está hablando el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves tú el tema del crimen organizado y por qué apuntar allí para llegarle a Maduro? Yo creo que el tema del crimen organizado ha sido uno de los peores errores políticos, geopolíticos, financieros que ha cometido la coalición chavista. Y esto lo digo que se entienda bien y que no se malinterprete. Yo creo que en algún momento determinado el chavismo pudo aspirar a ser una dictadura normal y convencional y a aferrarse al poder por las malas. Pero al introducir el elemento del crimen organizado se metieron en un gran problema y probablemente sea el elemento que termine construyendo la justificación política, diplomática y militar para que los Estados Unidos derroquen a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la confusión con el cártel de los soles? Bueno, que durante mucho tiempo Estados Unidos, al menos en Latinoamérica, y los latinoamericanos que vivieron esa época, han conocido otros carteles donde todo estaba muy claro. El cartel de Medellín con Pablo Escobar, todo el mundo sabía que Escobar era el líder, sabían que había unos lugartenientes alrededor de Colombia, fue un cartel que llegó incluso a hacer arrodillar al Estado colombiano con el terrorismo, ¿no? El cartel de Cali, luego otros De carteles en Jalisco. Sinaloa, exacto, con el Chapo Guzmán. O sea, digamos que eso eran carteles de crimen organizado transnacional, pero convencionales. O sea, la gente sabía cuál era el líder, la gente sabía a qué se dedicaba. El problema con el cártel de los soles es que es un cartel descentralizado,
pero sobre todo es un cartel no convencional. Es un cartel donde se fusiona crimen organizado y un gobierno. Y esa es la gran dificultad que han tenido muchos gobiernos en Latinoamérica y muchas organizaciones multilaterales de identificar claramente al cartel de los soles como el enemigo. Estados Unidos dio un paso, fue más allá y no solamente identificó al cartel de los soles como el enemigo, identificó, lo cual tiene graves consecuencias y graves implicaciones, porque básicamente dice, no, no, en Venezuela no nos estamos enfrentando a un mal gobierno o a un gobierno corrupto o Nada a un más. gobierno ineficiente que viola derechos humanos como tantas dictaduras del Cono Sur en los 90, en los 80, en los 70, sino que nos estamos enfrentando a una organización transnacional de crimen organizado que se mezcló con el Estado. Entonces, en este sentido tenemos gobierno, Estado, partido y crimen organizado, todo junto. Y eso es lo que hace tan complicado el caso venezolano. Pero de nuevo, y aquí es donde va lo interesante, la administración de los Estados Unidos fue un paso más allá y no solamente dijo, no estamos enfrentando un cartel, sino que nos estamos enfrentando a un cartel narcoterrorista. ¿Por qué esto es muy importante? Porque legalmente Mildred le da justificación y le da elementos, herramientas al presidente de los Estados Unidos para actuar, incluso militarmente si fuese necesario, sin autorización del Congreso. Mucha gente piensa, adecuadamente, que el presidente de los Estados Unidos es probablemente el hombre más poderoso del mundo. Y es cierto, pero da la mala costumbre que el presidente de los Estados Unidos, incluso Donald Trump, está en un contexto democrático. Y no puede hacer todo lo que le dé la gana. O sea, no puede manejar incluso a las Fuerzas Armadas a su antojo. Tiene importantes limitaciones con el Congreso. No puede hacer operaciones militares sin autorización del Congreso por más de 60 días. Pero si el presidente de los Estados Unidos dice o cataloga a un enemigo como terrorista o narcoterrorista, puede invocar unos poderes que se le aprobaron luego del 11 de septiembre y básicamente lo que le da es un gran poder para actuar militarmente fuera de su frontera si fuese necesario contra cualquier enemigo. Entonces, la designación del Cartel de los Soles, no solamente como el enemigo, sino como una organización narcoterrorista, cambia por completo el juego y creo que puede terminarle dando, esta sí, literalmente puede terminarle poniendo todas las opciones sobre la mesa al presidente de los Estados Unidos para que decida tomar una decisión para resolver el tema venezolano. La soberanía, Anderson, la soberanía de los países es un punto bastante sensible. Las consecuencias que trae una intervención o una invasión, porque son dos términos totalmente diferentes, eh, es un costo muy alto para el país a intervenir o a invadir. Y ahí viene otro punto, es que se dice que lo que quiere Estados Unidos es el petróleo y las riquezas de Venezuela, porque siendo un país que está en crisis política y económica, sigue siendo un país con una tierra muy rica, pero mal administrada. Oro, coltán, y pare de contar. Entonces, hay recursos de interés para muchos países, porque no es nada más Estados Unidos, porque también China, Rusia del otro lado. O sea, aquí hay un tema de soberanía, pero al final del día es a conveniencia de, y quien está en el poder en este momento es el que juega con esos elementos. Pero me voy a Estados Unidos. O sea, ¿qué tan viable es que ellos quieran más bien obtener estas riquezas de Venezuela? A ver, yo creo, si me hubiese hecho esta pregunta hace 10 años, creo que mi respuesta sería mucho más a favor de un interés petrolero y energético de Estados Unidos. Sin embargo, no hay que perder de vista, Mildred, que Estados Unidos, luego de que se descubre el fracking, esta modalidad de extracción de petróleo, especialmente en Texas, Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo del mundo. Estados Unidos hoy en día produce más de 15 millones de barriles de petróleo al día. Venezuela está produciendo menos de 1 millón de barriles de petróleo. Entonces, no refuto la idea de que Estados Unidos tiene verdadero interés en las reservas petroleras de Venezuela, porque hay que decirlo siempre, Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo. O sea, la riqueza que está en nuestro subsuelo, nosotros tuvimos la gran suerte de nacer en un país que a nivel de su subsuelo es rico. Tú lo has dicho muy bien, mal administrado, dilapidado, pero esa riqueza potencial está allí. No dudo que Estados Unidos tenga interés, pero también hay que mencionar que cada vez Estados Unidos es menos dependiente del petróleo venezolano. Que sí es importante, y esto sí hay que decirlo, y es que el mundo es un polvorín, Mildred. O sea, tenemos esta crisis en Medio Oriente con la guerra Israel-Gaza, tenemos crisis que en algún momento puede estallar de China con Taiwán, tenemos la guerra en Ucrania, Rusia-Ucrania, que cada vez que hay un ataque aumentan o disminuyen los precios del petróleo. Y lo que sí quiere Estados Unidos, lo que sí está muy interesado es disminuir la incertidumbre, disminuir la volatilidad de los precios del petróleo en el mercado. ¿Y cómo quisiera hacerlo? Bueno, volviendo a tener el suplidor más confiable de energía petrolera o de energía para los Estados Unidos, que durante muchos años fue Venezuela.
muy cerca en su propio continente. Incluso esto poca gente lo sabe, pero es una realidad. Las refinerías en Estados Unidos están construidas en su mayoría para procesar el petróleo extrapesado venezolano. Entonces Estados Unidos tiene toda una infraestructura y sí le gustaría volver a la época de los 90, de los 80, donde, de nuevo, no es que ese petróleo lo recibían gratis, es que tenían la tranquilidad de que no importara si estallara una guerra en Medio Oriente, si estallase una guerra en Ucrania, si estallase una guerra en el sudeste asiático, ellos iban a tener a Venezuela como un proveedor confiable de energía. Entonces, a mi juicio, el interés es ese. El interés no es como lo pinta el chavismo de querer llegar a Venezuela y poner las garras del imperio y robarse el petróleo. El interés es tener en su propio continente, en su patio trasero, un suplidor confiable de energía. Para finalizar, Anderson, el papel de las instancias internacionales, de pudiese esto escalar y que, por ejemplo, llegue a la OTAN, por lo menos llegue a otras instancias en donde se ponga a pelear el tema de la soberanía, que es donde se está reforzando la administración de Nicolás Maduro. Ellos están atrincherados, ellos se atrincheraron, fue como un aislamiento ideológico voluntario, lo decíamos en estos días en el noticiero de Impacto Venezuela, porque evidentemente ellos, ¿para dónde van a agarrar? Hay muchos rumores que si un avión de Conviasa está Sí. saliendo, que si se devolvió, o sea, se está especulando mucho porque hay un escenario sobre la mesa que no está muy claro, pero yo dudo mucho que Nicolás Maduro vaya a agarrar un avión ahorita y vaya a salir a Brasil, como también está ese tema de que se había negociado para que se fuera a Brasil y Diosdado Cabello lo frenó. Eh, uno, las instancias internacionales. Dos, cabe la posibilidad que Nicolás Maduro negocie con otro país y se vaya. Bueno, en cuanto a las instancias internacionales, creo que hay que separarlas, ¿no? En el caso de la OTAN, sería prácticamente imposible involucrarla porque la OTAN se involucra en conflictos de países pertenecientes a la OTAN. Y lo único que tenemos en Latinoamérica perteneciente a la OTAN es Colombia, que es un socio especial de la OTAN. Pero, o sea, en ese caso Pero creo está que a no. favor, entre comillas, de Nicolás Maduro. Sí, exacto. En este momento la política exterior del presidente Petro es hacia el apaciguamiento y hacia el restablecimiento de relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, aunque es un socio de la OTAN, no estaría dispuesto a cooperar en una intervención militar. Lo que me lleva al siguiente punto, y es que si nos vamos a las instancias regionales como la OEA, por ejemplo, nosotros hemos visto una respuesta en las últimas semanas de Trinidad y Tobago, diciendo que iba a cooperar con Estados Unidos en este operativo antidrogas, Francia diciendo que también iba a cooperar con Estados Unidos en el Caribe en este operativo antidroga, pero mi impresión, Mildred, es que la región, tanto a nivel de cada gobierno como a nivel de instituciones como la OEA, no estarían dispuestos a cooperar con Estados Unidos en el operativo antinarcóticos, pero no estarían dispuestos a cooperar con Estados Unidos en una intervención militar a gran escala. Y luego, si escalamos esto a la ONU, que es el organismo multilateral global por excelencia, la instancia donde esto se podría debatir es el Consejo de Seguridad de la ONU y allí tampoco pasaría porque tanto China como Rusia, que son aliados totalmente del chavismo, tienen derecho a veto. Entonces, a nivel de instancias internacionales, yo creo que no hay mayor oportunidad de que esto sea aprobado por las instancias internacionales, ya sea globales o regionales. Ahora, ¿hay posibilidad de que Nicolás Maduro negocie su salida del poder? Bueno, hay que ir a los hechos. Lo primero que tenemos es que usuarios en redes sociales han rastreado los vuelos y se han dado cuenta de que en las últimas semanas ha habido un aumento inusual de vuelos desde Caracas a Nicaragua. Entonces, usuarios han empezado a especular si es posible que el dictador esté trasladando familia, bienes, riqueza, etcétera, porque la verdad es que el aumento de los vuelos es inusual. ¿Podría irse Nicolás Maduro a Nicaragua? Yo creo que puede ser un escenario probable en caso de que él se convenza de que tiene que salir del poder. Otro asunto interesante es que un medio especializado en seguridad y defensa de Brasil filtró el hecho de que Remigio Ceballos Hichazo, hasta el año pasado ministro del Interior, estaban negociando junto con la Cancillería venezolana y la Cancillería brasileña una especie de operación de extracción de Nicolás Maduro en caso de que en algún momento, bueno, Maduro perdiese el poder. Entonces, es muy interesante cómo todas estas informaciones empiezan a salir en este momento, informaciones que evidentemente dejan débil a Nicolás Maduro, informaciones que filtran actores interesados en que se sepa de que, más allá de que en la retórica ellos hablan de esto humo, pero que sí se lo están tomando en serio. Y a mí me parece, Mildred, que toda esta operación de los Estados Unidos busca, tiene como objetivo fundamental esto, llegar o sea, María Corina Machado dijo en algún momento que la hora había llegado y eso evidentemente levanta expectativas en el pueblo venezolano que te pregunta todos los días cuándo se van, a qué hora, qué día. Bueno, eso es imposible decirlo. Y creo que lo verdaderamente importante, al menos en este punto, es no saber el día en que se van
o no saber la hora en que se van. Creo que lo importante es, y digamos el objetivo político que pretende lograr Estados Unidos es lograr convencer al régimen Nicolás Maduro que no tienen futuro en el poder. Y si no tienen futuro en el poder, pues llegó la hora de negociar, vale la redundancia, una negociación con garantías para todos los actores, donde se dé paso a una transición pacífica y estable a la democracia, que creo que es lo que buscan los Estados Unidos. Y si la presión surge efecto, me parece que es lo que terminará escogiendo tarde o temprano Nicolás Maduro. Algo que me acaba de llegar a la mente, siempre digo, tenemos que finalizar, se nos acaba el tiempo, pero esto tiene mucha tela que cortar. Nicolás Maduro es objetivo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si, ajá, sacan a Nicolás Maduro una operación de extracción? Y si Sí. queda el número dos, que es Diosdado Cabello, también está el ala de los hermanos Rodríguez, también está Vladimir Padrino López. ¿Cómo se pretende una transición democrática pacífica cuando tenemos varias alas dentro del chavismo que incluso son mucho más radicales que Nicolás Maduro? Bueno, recientemente hace días, la revista Semana en Colombia filtró una información donde se decía que el año pasado Nicolás Maduro estaba dispuesto a negociar con la oposición democrática su salida del poder a cambio de una transición con garantías, pero quien evitó Ujú. todo este proceso de negociación fue Diosdado Cabello. Entonces, tu pregunta no puede ser más pertinente. Entonces, durante años nos hemos preguntado cuál es el rol de Nicolás Maduro en esta dictadura, en esta coalición dominante. Y su rol, Mildred, es de un gran administración, de un gran administrador del poder, no de gestión pública y de resolver los problemas de los venezolanos, sino de administrar el poder entre todas estas familias del chavismo, las familias políticas de Diosdado Cabello, la familia de los Rodríguez. Entonces vemos cómo Nicolás Maduro, en un momento determinado, cuando quería mejorar la gestión en PDVSA, nombró a Tarek El Aissami, pero luego Tarek El Aissami cayó en desgracia. Vemos como un Nicolás Maduro, luego del 28 de julio, cuando necesitaba lanzar contra los venezolanos esa operación de terrorismo de Estado, nombró a Diosdado Cabello como ministro del Interior. Entonces, ha ido poco cuando necesita negociar con Estados Unidos, manda a los Rodríguez. Entonces, Nicolás Maduro logra administrar el poder entre las familias políticas del chavismo y por eso es que también se hace complicado una transición a la democracia en Venezuela, porque si bien sabemos que hay diferencias, a la hora del té, a la hora de las declaraciones públicas, ellos se muestran como un bloque y se muestran unidos. Entonces, esto lo que nos trae como conclusión es que si se pretende, lo que se tiene que tratar de hacer, en este caso, no solamente sacar a Maduro, se tiene que tratar de derrocar al sistema. Porque si solamente nos limitamos a derrocar a Maduro, tú bien lo dijiste, puede subir Diosdado Cabello, puede subir los Rodríguez y podemos encontrarnos de repente incluso un sistema peor. Uno nunca sabe, o sea, cuando se El murió Hugo alcance Chávez, es impredecible, el alcance es impredecible de esta crisis. así es, así es. Entonces yo creo que, de nuevo, me parece que cualquier opción para devolver la democracia en Venezuela no solamente sería legítimo, sería una aspiración de los venezolanos que simplemente quieren vivir en paz y quieren que se respeten los resultados del 28 de julio, pero hay que medir muy bien el alcance, no hay que improvisar, porque si simplemente se limitan nos centramos en sacar a Nicolás Maduro del poder, solamente a Nicolás Maduro, y no se tiene en cuenta que hay un sistema que lo sostenía en el poder, yo creo que incluso no pudiésemos subestimar el alcance que esto tiene, las consecuencias que esto tiene de ir literalmente de mal en peor. En 2013 Hugo Chávez murió, los venezolanos creyeron que ese era el final del régimen y nos dimos cuenta que en ese punto sí podíamos ir de mal en peor. Entonces, esto es una operación bastante seria, hay que darle la seriedad que amerita, pero también hay que analizar las alternativas con responsabilidad. Emerson, muchísimas gracias por compartir con Impacto Venezuela en mi programa Cara a Cara tu análisis de los acontecimientos. Iremos haciéndole seguimiento día a día a todo lo que está pasando, porque hoy es una cosa, mañana es otra. Lo que sí es que hay que estar muy atentos y centrados en no caer en especulaciones, no caer en eso que siempre montan en las redes sociales, que son alarmistas. Hay que ir como que a las fuentes oficiales y tratar de dilucidar lo más posible lo que se pueda estar generando. Estados Unidos ya está, muestra su poderío, salieron imágenes, el tema de los buques, que si llegan, que si Curazao dice que sí, que si dice que no. El hecho es que ellos ya están navegando y están en su trabajo asignado por el gobierno de los Estados Unidos. Eso sí es un hecho ya. ¿Qué tan cerca pueden estar de Venezuela? Pues no lo sabemos todavía con exactitud porque no se ha como que llegado a la zona limítrofe, no se ha reportado que ellos estén en una raya limítrofe del Mar Caribe con Venezuela, pero sí, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López anunció recientemente que ya el despliegue de ellos no es nada más por tierra, sino también en aguas territoriales. Entonces también hay que estar muy atentos a ese posible choque que puede haber en el Mar Caribe, ¿no? Sí, total. O sea, la situación es de máxima tensión
Y de nuevo, no estamos hablando, yo creo que la conclusión para evaluar cuál es el alcance de este despliegue en el Mar Caribe, hay que dejarlo muy claro. Es muy poderoso para ser simplemente un operativo antinarcótico, pero es insuficiente para una ocupación militar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Henderson. Y a toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.